Buenos días, mi nombre es Paula Fernanda Pulido Peralta y el día de hoy les voy a comentar por qué las vacunas nos protegen ante las enfermedades. Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte o incluso causaban serios daños a bebés, jóvenes y adultos. Sin las vacunas, los niños corren el riesgo de enfermarse gravemente, de sufrir alguna discapacidad e incluso la muerte, a consecuencia de enfermedades inmunodeficientes como el sarampión, la tosferina, el neumococo, el rotavirus, entre otras. Para entender un poco más sobre las vacunas, debemos saber qué son las vacunas. Las vacunas son un mecanismo de control para enfermedades infecciosas que en el pasado eran comunes. Por tanto, una vacuna es una composición de anticuerpos que ayudan a generar ciertas defensas ante una enfermedad. Estas se administran a las personas para generar una inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. Normalmente, las vacunas contienen un gen que es similar al agente negativo y se hacen a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, con sus toxinas, sus proteínas de la superficie, haciendo pensar al sistema inmunológico que está siendo atacado por un gen infeccioso. Por tanto, obliga al organismo a defenderse. También existe otro tipo de protección generada a partir de las gamma-globulinas, que producen inmunidad inmediata y transitoria a través de la aplicación directa de anticuerpos. Esta inmunización es más conocida como la variolización, que consistía en transmitir el contenido de pústulas de enfermos a personas sanas. Pero más adelante, gracias a Edward Jenner, en 1796 se utilizó la primera vez la vacunación. Bueno, ahora les voy a decir la historia de las vacunas. La introducción de las vacunas se remontan al siglo V, donde se realizaban diversos procedimientos para disipar las epidemias de viruela. Esta enfermedad era prevenida con la variolización de cepas débiles de viruela humana, proporcionando inmunidad ante las pandemias de viruela. Sin embargo, estos procedimientos provocaban otras enfermedades con un riesgo de muerte más bajo en comparación con las epidemias que eran un poco más agresivas. Los primeros indicios de las prácticas de variolización con viruela se registran en China en el siglo V y la primera práctica documentada fue en el siglo XV, la cual consistía en la inhalación de un polvo constituido por las pústulas de la viruela. Para el año 1718, la viajera británica Lady Mary Rowley registró que los turcos usaban el pus de la viruela y se lubricaban el ojo con el pus para generar inmunidad. Durante la peor crisis de viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra llamado Edward Jenner observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuo con la vaca. Luego, estaban a salvo de enfermarse de la viruela común, que era un poco más agresiva, y en concreto la viruela común es una variable de la viruela bovina. Fue donde, gracias a Sarah Neumans y James Phipps, harían que Edward Jenner se convirtiera en el padre de la inmunología. Jenner, al experimentar con James, que con la inyección de genes atenuados de la viruela bovina, James alcanzaría la inmunización ante la viruela común. Y fue a partir del año 1840 en Inglaterra donde se prohíbe la variolización y el procedimiento de Edward Jenner se expande por toda Europa y América Latina. La segunda generación de vacunas fue desarrollada en 1880 por Louis Pasteur, quien desarrolló la vacuna contra el anthrax y la cólera. Para comprobar su teoría
le vacunó a diversos animales en la granja de Paulille-Fort. El 5 de mayo inyecta a 24 carneros, un chivo, 6 vacas, 58 gotas de un cultivo atenuado de la bacteria Bacillus anthracis. Esta bacteria es la bacteria del anthrax. Luego se dio cuenta que de los carneros, de los chivos y las vacas, apreció que los resultados fueron exitosos. Al comunicar estos resultados, Pasteur introdujo los términos de vacuna y vacunación que provienen de la palabra latina vaca. Mediante la elección de dicho término, rinde homenaje a esta práctica al inocular el virus de la viruela de la vaca debido a su antecesor Edward Jenner. Hacia finales del siglo XIX se introdujeron de forma exitosa diferentes vacunas que hoy en día conocemos y son obligatorias. Vacunas contra la difteria, el sarampión, las paperas y la rubéola. ¿Las vacunas son importantes? Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas provocan la generación de defensas, anticuerpos que actúan protegiendo ante futuros contactos con los agentes infecciosos como contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. Las vacunas son la medida sanitaria más importante y óptima que a lo largo de la historia hayan prevenido enfermedades que han causado fuertes epidemias e incluso innumerables muertes al día de hoy. Las vacunas no solo benefician a las personas vacunadas, sino también a las no vacunadas, ya que éstas otorgan cierta inmunidad grupal, protegiendo a los de su entorno. Sin embargo, es necesario que todos los recién nacidos se las apliquen, puesto que gracias a las vacunas se desarrollan defensas que disipan enfermedades como la viruela, la difteria, las paperas, el rotavirus o el neumococo, que generan la muerte. Además, si existe tan solo un foco de reinfección, estas pueden provocar una epidemia o rebrote como la fiebre amarilla en Brasil. Añadiendo a esta posible problemática, enfermedades como el SIDA, tuberculosis o malaria, las cuales no tienen aún una vacuna y por diversas razones un rebote podría llevarse la vida de muchas personas. Es por eso que la biotecnología está en una carrera por la búsqueda de estas vacunas. Brasil es un gran ejemplo de rebrotes debido a la antivacunación. Por esta razón, todos los turistas que no posean la vacuna contra la fiebre amarilla, por obligación, deben tener la aplicación de la misma, luego del rebrote del Sao Paulo en 2017. ¿Qué enfermedades evitan las vacunas? Mediante las vacunas se han logrado evitar enfermedades como el sarampión, las paperas, la tosferina, el tétano, la varicela, la influenza, el VPH, que es el virus de papiloma humano que luego de su desarrollo causa el cáncer de cuello uterino en mujeres, el polio, la difteria, la hepatitis A y hepatitis B, el rotavirus, la meningitis, las pulmonías, que son causadas por la bacteria del neumococo. Mediante las vacunas se ha conseguido erradicar la viruela. Esta está en finalización la erradicación de la poliomielitis en el mundo. El sarampión ha dejado de ser un problema frecuente en nuestro medio y ya no existen casos de difteria y otras enfermedades como la tosferina, el tétanos, la hepatitis B, la meningitis, que ahora están siendo controladas gracias a las vacunas. Es muy importante la vacunación temprana, es decir, en recién nacidos, ya que pueden tardar en adquirir estas defensas contra diversas enfermedades. Además, que si no se aplican las vacunas en el tiempo recomendado, los bebés pueden adquirir cualquier enfermedad que podría complicarse y causarle la muerte. En el esquema colombiano hay 21 vacunas las cuales protegen 26 enfermedades. Enfermedades como el sarampión común. El sarampión común es una enfermedad muy contagiosa que se puede transmitir por el aire e incluso por las diminutas secreciones al susurrar, al hablar
igual estornudar. El síntoma más característico del sarampión son las manchas de Koplik, que son unas manchas blancas en el interior de la boca y en el área de las mejillas. Estas desaparecen de 4 a 5 días desde que se inicia esta enfermedad. Esta enfermedad también se acompaña de fiebre de hasta 40 grados centígrados, una secreción nasal acuosa, malestar general, sensibilidad a la luz, tos seca, ojo lloroso, y posteriormente aparecen unas manchas de color rojizo detrás de las orejas que se diseminan por los brazos, luego a las piernas, luego al abdomen y por último en la espalda. La otra enfermedad serían las paperas. Las paperas es la inflamación excesiva de las glándulas salivales y las amígdalas que pueden producir la pérdida de la voz. Otra enfermedad que cura las vacunas es la rubiola. Una mujer que esté infectada durante los primeros 4 meses de embarazo puede abortar, dar a luz a un bebé muerto o con defectos congénitos, como pérdida de la visión, pérdida de la audición y problemas del corazón. Esta enfermedad se transmite entre personas a través de estornudos, tos o el contacto con superficies y objetos contaminados. Puede ser desde un pañuelo, un vaso, compartir un termo, las manos, entre otras cosas. El otro caso es de la fiebre amarilla, que es una infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que al picar se encuentra infectado, transmite el virus a los humanos y esta enfermedad es muy letal. Solo se han conocido pocos casos de personas que han padecido de esta enfermedad y han sobrevivido. Los síntomas son dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, fiebre, sofoco, inapetencia, vómito y color amarillo en la piel. De allí proviene el nombre. Esto es debido por el daño del hígado. Igualmente daños en los riñones, en el corazón, hemorragias que producen la pérdida de sangre, la pérdida de conciencia hasta llegar al coma. La hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis A es una enfermedad contagiada por materia fecal o sangre de la persona infectada. Esta es causada por el consumo de alimentos o agua que han sido contaminados por material fecal infectado. A diferencia de la hepatitis B, que es transmitida por infecciones de transmisión sexual, y los síntomas de esta enfermedad van desde fiebre de 40 grados centígrados hasta la inflamación e infección del hígado, siendo la segunda, la hepatitis B, más agresiva que la hepatitis A. El VPH o cáncer del cuello uterino. Existen 2 categorías del VPH. El VPH, que es la primera etapa, y luego que es el cáncer del cuello uterino. El VPH es de bajo riesgo y puede causar verrugas alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. En cambio, el cáncer de cuello uterino es causante de muerte de 4.000 a 5.000 mujeres en Colombia anualmente. La otra es la tuberculosis meningia. Esta es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Microbacterium tuberculosis, que es muy contagiosa. Las bacterias entran por las vías respiratorias y llegan al pulmón. Estas destruyen las células y que ayudan a convertir las infecciones y se van multiplicando de forma exponencial. Si logran llegar a la sangre, pueden infectar diferentes partes del cuerpo, como los huesos, las articulaciones, los riñones, el corazón, los ganglios, los intestinos, etc. Si se infectan el tejido que cubre el cerebro, que es la médula espinal, eso produce meningitis y pues esta es denominada la tuberculosis meningea. La siguiente enfermedad es la difteria.
La difteria es una infección causada por la bacteria denominada Corybacterium diphtheriae, que se propaga a través de las gotitas respiratorias con las que produce la tos o los estornudos de una persona infectada o de alguien que porte las bacterias y que no presente ningún síntoma. La infección de garganta produce una membrana de color gris a negro, dura y gruesa, que puede obstruir las vías respiratorias. Una vez que ocurre la infección, la bacteria produce sustancias peligrosas llamadas toxinas, que se diseminan a través de la sangre a otros órganos, como el corazón y el cerebro, causando graves daños. Los ambientes de el hacinamiento, el higiene deficiente y la falta de las vacunas pueden favorecer a la aparición de la difteria. La siguiente enfermedad es la tosferina. La tosferina es una enfermedad infectocontagiosa causada por el bacilo Varicella pertussis, que se afecta al sistema respiratorio y cuyo síntoma es típico de la tos. El contagio se produce directamente desde las personas enfermas a las sanas y se puede transmitir por el aire, al hablar o toser. Los síntomas comienzan como una gripa común: una secreción de moco por la nariz, estornudos, tos leve, lagrimeo, dolor de garganta, y con el tiempo de 2 semanas la tos se torna aún más grave, causando ahogamiento, y pues los pacientes con esta enfermedad se ponen de color morado o azul en la piel, hasta que las personas alcanzan la pulmonía, que puede causar la muerte. El tétanos. El tétanos es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo llamado Clostridium tetani, que es muy resistente en el ambiente. Este puede sobrevivir sin oxígeno, sin la tierra, sin agua, sin luz, durante muchos años. El tétano se infecta con el contacto directo de metales con heridas abiertas y no se transmite de persona a persona. Los síntomas son la rigidez muscular en la mandíbula, seguida por rigidez en el cuello, la dificultad de deglución, la rigidez de los músculos del abdomen, sudor y fiebre. La vacuna contra el tétano se aplica a los niños y niñas y a las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años para proteger a sus futuros hijos del tétanos neonatal. La siguiente enfermedad es el rotavirus. El rotavirus es una infección intestinal producida por el virus del rotavirus, que causa diarreas severas, con mayor frecuencia en los bebés, niños y niñas pequeños. Suele estar acompañado de vómito y fiebre, que pueden traducirse a una futura deshidratación. La vacuna contra el rotavirus no previene la diarrea provocada por otros gérmenes.